Hola amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Pues con las mismas pintas que cuando grabé la reseña de Scandal. Vamos a hacer el vídeo de la comparación de Scandal by Night contra Scandal. Aquí tenemos los dos. Un perfume del año 2017, un perfume del año 2018. Solamente nos han dejado un año de diferencia para presentarnos una y otra opción. ¿Por qué nos han presentado tan rápido opciones? Pues seguramente por esos experimentos que hacen en la casa de Jean Paul Gaultier con los perfumes de Scandal. Me resultó muy interesante, muy curioso leer una pequeña entrevista sobre este perfume, donde contaban que ha surgido de experimentar. Al parecer estaban en estos laboratorios de los perfumes. Por un lado estaban haciendo pruebas florales, distintas pruebas florales con algunos cítricos y tal. Y por otro lado estaban probando esencias que casaban, que pegaban bien con la miel, haciendo experimentos aromáticos con la miel. Y en un momento dado a alguien se le ocurrió probar a ver qué tal casaban entre ellos. De esa forma surgió el primer Scandal. Vieron que el trabajo que estaban realizando unos más el trabajo que estaban realizando otros era un conjunto que era el ganador, el perfecto para crear el primer Scandal. De eso también me hace pensar que tarde o temprano veremos más variedades de Scandal, porque esos experimentos con miel seguro que les ha dado fue otro resultado, que es el Scandal by Night que tenemos aquí. Bueno, después de esa pequeña curiosidad, vamos a entender que es un perfume. Ambos, Scandal es un perfume que comparte el mismo ADN, un ADN dulce basado en la miel. Esa es la parte que debemos de tener en cuenta cuando vamos a tener Scandal en la piel, porque la miel está presente de principio a fin. Es un perfume muy meloso, muy dulce, un perfume creado prácticamente en una pastelería. Y bueno, un perfume intenso. Este perfume es más intenso que el primer Scandal. Y aparte tiene las diferencias florales en su interior. Este primer Scandal tiene además algunas notas dulces más, además de la miel, como es el caramelo y el regaliz, que no aparecen en este segundo Scandal. Pero hay que tener en cuenta que yo creo que en este Scandal by Night lo que tiene es más miel. No tiene regaliz, no tiene caramelo, pero tiene mucha más potencia en la miel. Luego, la diferencia que vamos a notar en estos dos perfumes y que debemos tener en cuenta a la hora de decidirnos si nos gusta más uno u otro, cosa que yo os digo, si tenéis uno no es necesario tener otro, porque la diferencia es mínima, prácticamente en unas pequeñas notas, pero como lo principal que notamos es la miel, prácticamente son pequeñas y ya con un toque personal. No son la noche y el día estos perfumes, son muy parecidos. En cuanto a esas esencias florales que decimos, los dos tienen toques cítricos. En este nos dicen que tiene sobre todo mandarina y en este nos dicen toques cítricos, pero yo creo que tienen esos mismos toques cítricos. En cuanto a la flor, perdonad que me voy para otro lado. En cuanto a las flores, este perfume, cuando pasa el inicio, sobre todo de corazón y de fondo, vamos a notar el toque floral procedente del jazmín y de la flor de azahar de naranjo. En el nuevo perfume de Scandal lo que encontramos son los nardos, porque tiene dos clases de nardos, el nardo y el nardo índico. El nardo es una flor muy característica, desde luego le da su carácter propio a este perfume. En cuanto a este primer Scandal, el toque floral es más suave, muy sutil, como es tal y como es la suavidad del perfume, el pequeño toque cítrico que se le da con la flor de azahar de naranjo, por lo cual podemos entender que si llegamos a distinguir bien esas notas florales, ya os digo, dejad pasar un buen rato porque son dos perfumes intensos y esa intensidad se nota en el inicio. Hay que dejarlos pasar una horita para llegar al corazón del perfume y es ahí donde podemos notar la diferencia floral de estos dos perfumes. En cuanto, proyección, los dos tienen la misma, son perfumes que proyectan mucho aroma. En cuanto a la duración,
tengo que deciros que también hay diferencia, mucha. Cuando me lo pongo al rato, este no pierde intensidad, no la pierde, siguen siendo intensos, pero este es alucinante. O sea, me pasé un montón de rato como que no muere el perfume, que no se suaviza, sigue ahí vivo, que parece que... ¡buah! Alucinante, o sea... Y en cuanto a duración, os puedo decir, cuando a las 7 horas ya empezaba como a difuminarse, el primer Scandal, a las 7 horas ya se difuminaba y estamos hablando de muchas horas, pero claro, estamos hablando de unos perfumes con una calidad extrema de la casa de Jean Paul Gaultier, se nota. Aún continuaba, pasado las 7 horas, aún continuaba en la piel y se seguía notando con una intensidad que no era de verdad de un perfume de este mundo. A las 7 horas aún notaba este perfume y podría decir que llegué a tenerlo en la piel hasta 10 horas en todo el día, en un día de calor. O sea, si a mí en un día de calor este perfume me ha durado 10 horas, ¿cuánto me va a durar en época de invierno, otoño-invierno? O sea, es una locura de calidad de perfume. Así pues, como os digo, a la hora de decidiros si os gusta más uno u otro, vais a tener que poneros en cada mano un poquito y dejarlo pasar todo el día, irlo probando, ir oliéndolo para ver realmente cuál de esos aromas florales internos en el corazón de estos dos perfumes os gusta más. A mí, en mi caso, y mira que el jazmín me gusta mucho, me quedo con el nuevo Scandal. Scandal by Night tiene una intensidad que me encanta, una duración envidiable con respecto a muchos perfumes que aparecen hoy en día que no la tienen, y vale, el dulzor, ya sabéis que es que soy demasiado empalagosa, sí, lo sé, lo siento, es así. Y me gusta mucho ese carácter especial que le da el nardo a este perfume. Es muy especial, sin duda muy especial. Y estoy segura, yo ahora, en pleno verano, no me lo voy a poner. Lo voy a dejar porque es que hace mucho calor para ponérmelo. Pero este perfume lo voy a lucir mucho y muy bien en invierno. De esos días que sales y sabes que vas a pasar el día completo fuera de casa, ponerme un perfume que me da la confianza de saber que va a seguir ahí, me encanta. Por lo cual yo me decanto por el By Night. Ahora sí, me encantaría saber que vosotras, qué es lo que os gusta más. Tal vez por las notas que decimos florales y tal, os guste más uno que otro. Pero luego, una vez que lo probéis en la perfumería, me tenéis que contar. Porque ya os digo que tiene unos aromas que casan muy bien, que le dan unos toques muy especiales. Si queréis, aunque están las reseñas en el canal de cada uno, os cuento la descripción de cada uno. Empezamos por Scandal, que es de la familia Chypre Floral, del 2017. Sus notas de salida son la naranja, tangerina y la mandarina. Sus notas de corazón, la miel, gardenia, jazmín, flor de azahar de naranjo y melocotón. Y sus notas de fondo, cera de abeja, caramelo y regaliz. Y cuando nos vamos a este Scandal by Night del 2018, es de la familia Oriental Floral. Sus notas de salida son la miel y cítricos. Yo creo que los cítricos son muy parecidos a su hermano mayor. Sus notas de corazón son los nardos y el nardo índico. Y sus notas de fondo, el haba tonka, pachulí y sándalo. Bueno, creo que nos podemos hacer muy buena idea de cómo es este perfume. Y ahora ya me faltan vuestras opiniones. Por favor, acordaros de mí cuando paséis por delante de alguna perfumería. Echaros un poquito y por favor venid y contadme a mí y a todos los amigos que luego van leyendo las opiniones qué os parece este perfume. Espero que os haya gustado, conocerlo conmigo, saber un poquito mi opinión. Un besito y hasta pronto.